Evangelio de hoy. Lunes 19 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículo 21 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama cumplirá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no cumple mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Amar a Cristo es vivir en Él. El pasaje que contemplamos hoy nos introduce en una de las verdades más profundas del Evangelio: la unión íntima entre el amor y la obediencia, entre el seguimiento de los mandamientos y la experiencia viva de la presencia divina. Jesús no propone una relación lejana ni formal con sus discípulos, sino una comunión radical que transforma la existencia desde dentro. Amar a Cristo no es un sentimiento superficial ni una emoción pasajera. Es, ante todo, una elección profunda del corazón que se manifiesta en el deseo sincero de hacer la voluntad del Padre, en la obediencia amorosa a su palabra, en la fidelidad cotidiana a su Evangelio. El que ama a Jesús guarda sus mandamientos. Y esta custodia es la prueba luminosa de que su palabra ha echado raíces. Y aquí, el Maestro revela algo asombroso. Quien vive este amor obediente no queda solo, sino que se convierte en morada de la Trinidad. El Padre lo amará. Y tanto el Padre como el Hijo vendrán a él, y harán en su interior una habitación santa. No se trata de una metáfora abstracta, sino de una promesa real. Dios mismo habita en el corazón del que le ama. Esta presencia no es estática, ni silenciosa, ni ajena al dinamismo del alma. Es una presencia viva que consuela, que fortalece, que ilumina y que guía. Dios no viene como huésped que pasa, sino como Señor que se queda, que transforma, que purifica y que plenifica. Él hace de nuestro interior su morada, y desde allí nos configura según su Hijo. Pero el Señor no oculta la posibilidad contraria. Quien no lo ama, no guarda su palabra. En esta advertencia hay una llamada urgente a revisar el corazón. ¿Cuánto de lo que decimos creer se traduce realmente en una vida de fidelidad y obediencia? Porque la fe que no se traduce en obras es una fe estéril, y una relación con Cristo que no llega a transformarnos es una ilusión. Aquí resplandece la delicadeza de Dios. Él no impone su presencia, no fuerza la entrada en nuestro interior. Solo entra donde es amado, donde se le recibe, donde su palabra es acogida con reverencia. Esta palabra no es otra que la que el Hijo ha recibido del Padre, y nos ha entregado con total fidelidad. La escucha del Evangelio es, por tanto, escucha de Dios mismo. El Señor, con una ternura infinita, anticipa el envío del Paráclito, el Espíritu Santo que vendrá del Padre. Este Espíritu no será un maestro externo, sino un guía interior, un defensor constante,
Un testigo fiel que nos conducirá a la verdad plena. Él nos enseñará todo y nos recordará lo que Jesús nos ha dicho. Este recordar del Espíritu no es un simple acto de memoria, sino una actualización viva de la palabra. Una iluminación constante que permite al creyente comprender cada vez más profundamente el mensaje de Cristo. El Espíritu es quien hace arder nuestro corazón cuando leemos las Escrituras. Quien da sentido a lo incomprendido. Quien hace presente al Señor en cada circunstancia de la vida. Vivimos tiempos donde muchas veces nos sentimos desorientados o vacíos. Y el alma necesita una brújula segura. Esta brújula es el Espíritu Santo. No somos huérfanos. No estamos solos. Cristo ha rogado al Padre por nosotros. Y el Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias a Él, la palabra permanece viva, actual, encarnada en nuestras luchas y en nuestras esperanzas. Cuando sentimos que nuestras fuerzas flaquean o que la fe se debilita, es el momento de invocar al Paráclito. De abrir el alma a su acción sutil pero poderosa. Él es quien puede hacer florecer lo marchito. Sanar lo roto. Reavivar lo que parece extinguido. Su presencia no es ruidosa, pero es eficaz. Como un susurro que fortalece. Como una brisa que limpia. Así actúa el Espíritu en el alma que se deja conducir. La clave está en dejarnos enseñar. En no resistir a su impulso. En no cerrarnos a la sorpresa de Dios. Muchas veces queremos controlar el camino de la fe. Encasillar a Dios en nuestros criterios. Pero el Espíritu sopla donde quiere. Y lleva a los corazones dóciles a tierras nuevas de conversión y santidad. Jesús nos ha dado todo lo necesario. Su palabra, su amor, su Espíritu. Solo queda de nuestra parte el decirle sí cada día. El renovar esa decisión de vivir con Él y para Él. En la obediencia amorosa. En la escucha constante. En la apertura al Espíritu. Encontramos el camino seguro que nos lleva al corazón del Padre. Y cuando el alma se sumerge en este amor obediente, todo cambia. La soledad se transforma en presencia. La tristeza en esperanza. El pecado en gracia. Y la noche en luz. Entonces descubrimos que el cielo comienza ya aquí. Cuando Dios hace morada en nosotros. Y la paz que tanto anhelamos. Brota silenciosa pero firme. Como don de aquel que habita el alma enamorada. El Espíritu Santo, memoria viva del amor. Cuando Jesús habla del Espíritu que el Padre enviará en su nombre, no se refiere a una fuerza impersonal ni a una idea abstracta, sino a una persona divina que se introduce delicadamente en la historia de cada alma, que se hace compañero silencioso y guía interior del corazón creyente. El Espíritu no viene a reemplazar a Cristo, sino a prolongar su presencia. No trae un mensaje distinto, sino que revela la profundidad del mensaje recibido del Hijo. Este Espíritu enseña no como un maestro lejano, sino como aquel que ilumina desde dentro, con una sabiduría que brota del amor. Él recuerda lo que Jesús ha dicho. Y al recordarlo, lo actualiza. Lo graba nuevamente en el alma. Lo deja vibrar como una llama que no se extingue. Su enseñanza no consiste en conceptos fríos, sino en una experiencia viva, ardiente, que toca la raíz de la existencia. A veces sentimos que olvidamos lo esencial, que la rutina ahoga el primer amor.
que la memoria espiritual se debilita. En esos momentos, el Espíritu es quien sopla sobre las cenizas, reaviva la llama y nos devuelve la claridad de lo que hemos oído del Maestro. Él nos hace volver al Evangelio, no como a un texto del pasado, sino como a una palabra viva que nos llama hoy, que nos sostiene, que nos impulsa a seguir caminando. Jesús sabía que su partida física provocaría confusión y miedo en los discípulos. Por eso promete el envío del Paráclito, para que no se sientan abandonados, para que no caminen a oscuras, para que no se dejen llevar por la desesperanza. En cada tiempo, en cada generación, el Espíritu Santo cumple esta promesa. Y también hoy, en medio de un mundo fragmentado, ruidoso, lleno de voces contradictorias, Él sigue siendo ese guía silencioso que habla en la conciencia, que consuela en la noche, que impulsa al bien, que defiende del mal. Cuando una persona se abre sinceramente al Espíritu Santo, comienza a percibir la vida desde una profundidad nueva. Ya no se trata solo de entender las cosas de Dios, sino de vivirlas, de experimentarlas con todo el ser. El Espíritu da un sabor nuevo a la oración, una claridad distinta a la palabra, una luz suave pero firme que permite discernir los caminos verdaderos. No impone su voz, pero quien le escucha con humildad nunca se pierde. Y es este mismo Espíritu quien forma en nosotros la imagen del Hijo, quien modela el alma según el corazón de Cristo. No se trata solo de imitar exteriormente a Jesús, sino de dejar que Él viva en nosotros, que su vida se exprese en la nuestra, que su modo de amar, de hablar, de actuar, se convierta en nuestro propio modo. Esto solo es posible si el Espíritu Santo actúa como escultor del alma. En la pedagogía divina, no somos nosotros quienes nos transformamos por nuestras solas fuerzas. Es el Espíritu quien nos convierte, quien nos hace nacer de nuevo, quien nos capacita para vivir como verdaderos hijos del Padre. Este proceso es lento, a veces doloroso, pero siempre fecundo. Cada renuncia al egoísmo, cada acto de caridad, cada obediencia silenciosa, es fruto de la acción del Espíritu. Y así, el alma que se deja moldear va siendo lentamente configurada con Cristo. Y el Padre, al mirar esa alma, reconoce en ella el rostro de su Hijo. Entonces se cumple plenamente la promesa del Evangelio. El que ama a Jesús será amado por el Padre. Y el Padre vendrá con el Hijo y hará en ella su morada. Este es el misterio más alto y más tierno. Dios habita en el corazón que le ama. Y lo hace no como una visita pasajera, sino como alguien que encuentra allí su casa, su descanso, su delicia. Por eso, el alma que vive unida a Dios experimenta una paz que no depende de las circunstancias externas, una alegría que no se agota, una fuerza que no proviene de sí misma, sino del amor que la habita. Y todo esto comienza por amar a Jesús. Amarle no solo de palabra, sino de verdad. En la vida concreta. En la fidelidad. En la escucha. En la entrega. El camino no es complicado, pero requiere decisión.
Y la gran noticia es que no estamos solos para recorrerlo. El Espíritu Santo, ese don inmenso del resucitado, está con nosotros. En nosotros. Para guiarnos hasta el día en que veamos cara a cara al que hemos amado sin ver. La morada divina, misterio de cercanía. Cuando Jesús promete que Él y el Padre harán morada en el alma que lo ama, está revelando uno de los misterios más sublimes del Evangelio. Dios no desea permanecer lejano. Ni siquiera limitarse a habitar templos de piedra o a manifestarse solo en momentos extraordinarios. Él anhela hacer del corazón humano su morada viva. No es una visita esporádica, sino una presencia permanente, amorosa, íntima. Una comunión que transforma desde dentro. Esta presencia de Dios no permanece inactiva. Transforma. Renueva. Consuela. Fortalece. El alma que vive en comunión con el Padre y el Hijo experimenta un cambio profundo que no siempre es ruidoso, pero sí constante. El pecado pierde fuerza. El corazón se purifica. La voluntad se afina al querer de Dios. Se comienza a amar lo que Dios ama. Y a rechazar lo que Él rechaza. No por miedo, sino por amor. Escuchar desde el corazón. Jesús insiste, el que ama guarda sus palabras. No es un simple recordar literal, sino una escucha profunda que hace fecunda la palabra. Escuchar con el corazón implica permitir que cada frase del Evangelio se convierta en semilla viva, que germine en actitudes, decisiones, pensamientos. Escuchar así no es pasivo. Es transformador. Quien escucha verdaderamente, nunca permanece igual. El Espíritu como eco del Verbo. Jesús dice que el Espíritu recordará todo lo que Él ha dicho. El Paráclito es como un eco suave y continuo del Verbo encarnado. En medio del ruido del mundo. Ese eco no se impone, pero nunca se apaga. Se convierte en una voz interior que ilumina decisiones, que consuela en el desánimo, que exhorta con firmeza cuando hay que corregir el rumbo. Es ese murmullo de amor que solo escucha el alma atenta. Maestro de los humildes. El Espíritu Santo enseña con ternura, pero también con profundidad. No busca deslumbrar con erudición, sino iluminar con verdad. Por eso su enseñanza no es comprendida por los soberbios de corazón, sino por los pequeños, por los que se abren con humildad, por los que desean aprender como discípulos fieles. El Espíritu no alimenta la vanagloria, sino la humildad del alma que se deja moldear como arcilla en manos del alfarero divino. La presencia que consuela. Jesús no deja solos a los suyos. Aunque asciende al Padre, su Espíritu permanece como el Consolador. En las noches del alma, en las luchas interiores, en los momentos de incomprensión o de dolor. El Espíritu es ese soplo de paz, ese calor que no se ve, pero que abraza desde dentro. Él no elimina la cruz, pero la transforma desde dentro, dándole sentido, haciéndola fecunda, haciéndola luminosa. Una memoria que vivifica. El Espíritu no recuerda solo lo que Jesús dijo, sino lo que Jesús hizo. Y sobre todo, ¿quién es Jesús? Él mantiene viva la memoria del amor de Cristo. No como un pasado nostálgico,
sino como una presencia que arde. Cada gesto de ternura de Jesús. Cada palabra de perdón. Cada mirada a los pobres. Cada entrega silenciosa. El Espíritu lo vuelve a escribir en lo profundo del corazón. Como si ocurriera ahora. Fruto de la presencia del Espíritu, paz. El alma en la que habita el Espíritu experimenta una paz profunda. Distinta de la que ofrece el mundo. No es evasión. No es pasividad. No es conformismo. Es una paz activa. Fecunda. Serena incluso en medio del combate. Es paz porque brota de la certeza de saberse amado. De saberse acompañado. De saberse guiado por una presencia más fuerte que todo mal. El alma como templo vivo. Cuando el Espíritu habita en una persona, esa persona se convierte en templo vivo de Dios. Ya no necesita buscarlo fuera, porque lo lleva dentro. Y esta conciencia transforma la mirada sobre todo. Sobre uno mismo. Sobre los demás. Sobre el mundo. Todo comienza a verse a la luz del Espíritu. Con una sabiduría que no proviene de los sentidos, sino de la comunión profunda con Dios. Una invitación constante a abrir el corazón. El Evangelio no nos impone amar, pero nos invita constantemente. Amar a Jesús es la puerta de entrada a todos los dones prometidos. Pero ese amor debe ser real. Concreto. Visible en nuestras obras. En nuestras decisiones. En nuestras palabras. Cuando ese amor es verdadero, todo el cielo se vuelca sobre el alma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen de ella su morada. Y no hay mayor bien que ese. Una revelación reservada al amor. Jesús afirma que se manifestará al que lo ama. No dice que se mostrará a todos, sino a quien guarda su palabra con amor. Es una revelación que requiere un corazón dispuesto. No tanto por mérito, sino por apertura. El amor abre los ojos del alma para ver lo invisible. Para reconocer a Cristo incluso en la oscuridad. Quien ama, ve. Amar para conocer. No se puede conocer verdaderamente a Jesús sin amarle. No es un conocimiento de libros o teorías, sino de encuentro, de cercanía, de experiencia vivida. El amor es el único lenguaje que puede interpretar el corazón de Dios. Sin amor, la palabra suena vacía. Pero con amor, cada sílaba se vuelve fuego. El alma enamorada comprende lo que otros no alcanzan a ver. El silencio de los que no aman. Judas, no el Iscariote, representa a quienes quieren ver sin amar. Quienes reclaman manifestaciones externas, pero no se abren al misterio interior. Jesús no responde directamente a su inquietud, sino que vuelve a hablar del amor y de guardar su palabra. Porque quien no ama, no puede comprender los caminos de Dios. El silencio de Dios muchas veces es el reflejo del desamor humano. El lenguaje del Padre, el Hijo. Jesús dice que la palabra que anuncia no es suya, sino del Padre. Cada palabra de Cristo es un eco fiel del corazón del Padre. En Jesús, el amor del Padre se hace audible, visible, tangible. Por eso, escuchar a Cristo es escuchar a Dios mismo. No hay distancia entre lo que el Hijo dice y lo que el Padre desea. El que ama a Jesús, acoge en su alma el pensamiento eterno del Padre. Una enseñanza sin fin.
Jesús no nos deja sin guía. El Espíritu Santo será quien continúe su enseñanza. Esta enseñanza no es solo doctrinal, sino vital. El Espíritu enseña al alma a caminar, a decidir, a perdonar, a esperar, a orar. Enseña en el silencio de la oración, en la palabra meditada, en las lágrimas ofrecidas, en los gestos de caridad. Su escuela es diaria, y su pedagogía es eterna. Memoria viva del amor. Cuando Jesús dice que el Espíritu hará memoria de todo lo que Él ha dicho, no habla de una simple repetición. Es una actualización viva de su amor en cada tiempo, en cada alma. El Espíritu no solo recuerda, sino que hace presente. Nos hace experimentar hoy lo que Cristo dijo ayer. Nos hace revivir su ternura, su misericordia, su paciencia. Es una memoria que enciende el alma. Discernir en la luz del Espíritu. El Espíritu también forma en el discernimiento. Ayuda a ver dónde está Dios y dónde no. ¿Qué camino conduce a la verdad? ¿Y cuál es solo ilusión? Enseña a distinguir lo que viene del ego y lo que nace del amor. Es una luz suave, no violenta, pero firme. Aquel que se deja guiar por el Espíritu vive en libertad interior. Porque ya no se guía por sus impulsos, sino por la voluntad de Dios. El Espíritu habla al corazón. No hay barreras de idioma con el Espíritu. Él habla en la lengua secreta del alma. A veces, su palabra es un impulso a la caridad. Otras veces es un fuego que arde en medio de la prueba. Habla a través de las Escrituras. De una canción. De una mirada. De una cruz. El alma que está en silencio interior aprende a reconocer esa voz. Más clara que el ruido del mundo. El alma como espacio trinitario. La promesa de Jesús es inmensa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a habitar en el alma que ama. No es solo una gracia mística para algunos elegidos, sino una invitación universal a la comunión. Cada persona está llamada a ser un pequeño sagrario donde mora la Trinidad. Esto transforma todo. La forma de vivir, de mirar, de actuar. El cristiano se convierte en presencia viva de Dios en el mundo. La fidelidad como expresión del amor. Jesús no separa el amor de la obediencia a su palabra. No habla de un amor emotivo o pasajero, sino de un amor que se traduce en fidelidad. Quien ama de verdad, escucha, guarda y vive lo que ha recibido. No por miedo, sino porque el corazón enamorado desea complacer al amado. La fidelidad es la flor del amor maduro. La visita divina al alma humilde. Jesús promete venir con el Padre a habitar en aquel que le ama. No dice simplemente que visitará, sino que morará. Que hará de esa alma su casa. Esta es una verdad desconcertante. Que el Altísimo quiera vivir en un corazón humano. Pero es en lo sencillo. En lo oculto. Donde Dios establece su morada. Allí donde hay amor sincero. Dios se instala con toda la Trinidad. La memoria de Cristo como consuelo eterno. El Espíritu Santo tiene la delicada tarea de recordarnos a Jesús. No como un recuerdo nostálgico, sino como una presencia viva.
Él no permite que se borre el rostro de Cristo de nuestro interior. En las noches del alma, cuando parece que todo se apaga, es el Espíritu quien sopla en lo íntimo, trayendo nuevamente la voz, las palabras, el perfume del Redentor. Una pedagogía que transforma. La enseñanza del Espíritu no es meramente conceptual. Es transformadora. Él enseña al alma a despojarse del orgullo, a renunciar al juicio, a revestirse de compasión. Es un maestro paciente que no impone, sino que invita, que no castiga, sino que convence con amor. En cada caída, su enseñanza se hace más profunda. Una paz que no es del mundo. Aunque no lo dice en este pasaje. La paz que viene con esta presencia trinitaria no se parece a la del mundo. Es una paz que permanece incluso cuando hay guerra alrededor. Es una calma interior que no depende de las circunstancias. Esta paz es don del Espíritu, fruto del amor obediente, y signo de que Dios habita realmente en nosotros. La obediencia como lugar de revelación. No es el intelecto brillante el que descubre a Dios, sino el corazón obediente. En cada acto de obediencia por amor, Jesús se revela un poco más. No porque Él sea esquivo, sino porque es humilde, y se deja encontrar por los pequeños. La obediencia, cuando nace del amor, no es carga, sino alegría. La habitación interior como santuario. Nuestro corazón está llamado a ser un santuario donde Dios repose. No un lugar de paso, ni una posada improvisada, sino una habitación decorada por la fe, iluminada por la esperanza, y perfumada por la caridad. En ese lugar silencioso, el Padre y el Hijo, por el Espíritu, se complacen en estar. No porque necesiten un techo, sino porque desean compañía. El amor como forma de conocimiento. El conocimiento que se obtiene por amor no es teórico, sino vital. No se trata de saber sobre Dios, sino de estar con Él, de ser uno con su voluntad. Quien ama a Jesús no necesita pruebas, porque su experiencia le basta. Este conocimiento da sentido al dolor, fortalece en la prueba, y sostiene en la espera. El Espíritu como voz amiga. El Paráclito no es una energía impersonal, sino una persona divina que habla al corazón. Su voz es suave, pero firme. Conoce nuestras heridas, nuestras luchas, nuestros miedos. No nos condena, sino que nos consuela. No exige, sino que invita. Su presencia nos hace sentir que, incluso en el abandono, no estamos solos. La palabra, semilla viva en el alma. Las palabras que Jesús ha dicho no se pierden, sino que son custodiadas por el Espíritu en lo profundo del alma creyente. Allí germinan lentamente, al ritmo de la gracia. A veces parecen dormidas, pero en el momento justo, florecen y dan fruto. Cada palabra de Cristo es una semilla eterna, plantada por amor y regada por el Espíritu. El amor que abre el entendimiento. El amor verdadero no solo transforma el corazón, sino también la mente. Cuando el alma ama sinceramente a Jesús, empieza a comprender las cosas desde su mirada.
No por esfuerzo intelectual, sino por docilidad interior. Hay verdades de Dios que solo el amor nos puede revelar. Y hay palabras de Cristo que solo se iluminan cuando el corazón se deja amar por Él. En esa luz amorosa, el alma entiende más allá de lo que puede explicar. La comunión que no se interrumpe. Cuando Jesús dice que Él y el Padre vendrán y harán morada en el que le ama, nos está revelando un misterio de comunión constante. No es una visita ocasional de Dios, sino una presencia continua, silenciosa y viva. Incluso cuando no lo sentimos, Él permanece. Porque no habita por mérito nuestro, sino por su promesa fiel. Y cuando el alma cae o se enfría, su amor no se retira, sino que espera con paciencia el retorno del corazón. El Paráclito como fuego y susurro. El Espíritu Santo actúa con un equilibrio divino entre fuerza y ternura. Es como fuego que purifica, y a la vez como susurro que consuela. Quema las impurezas del ego, pero no destruye la delicadeza del alma. Es el amigo que guía con firmeza, pero con infinita delicadeza. El Paráclito no impone, no avasalla, no violenta, sino que propone con amor eterno el camino de la verdad. El silencio como aula del Espíritu. El Espíritu Santo enseña, pero no siempre con palabras audibles. A menudo, sus lecciones más profundas llegan en el silencio, en el recogimiento, en la quietud interior. El alma percibe sus luces con más nitidez. No es un maestro que llena de ruido, sino que limpia el alma de distracciones para que la verdad brote desde dentro. Su pedagogía es lenta, constante y profundamente amorosa. La palabra guardada como semilla eterna. Cada palabra que Jesús ha dicho, cuando es acogida con fe, se convierte en semilla viva dentro del alma. El Espíritu Santo la guarda, la protege del olvido y la hace germinar en su tiempo. A veces pasa mucho antes de que dé fruto visible, pero nunca se pierde. Esa palabra permanece, incluso cuando el alma atraviesa sequedades, y un día estalla en fruto de caridad, de humildad, de consuelo. La docilidad que abre caminos. El Espíritu Santo no puede actuar si el alma está cerrada. Por eso la docilidad es condición para su obra. No se trata de debilidad, sino de confianza. Quien es dócil a Dios no se aferra a su lógica, sino que se deja conducir. Esa apertura permite al Espíritu hacer lo que de otro modo no se lograría. Transformar, sanar, inspirar. La docilidad es como una puerta abierta que invita al viento de lo alto a entrar sin obstáculos. Jesús, memoria viva del corazón. El Espíritu no nos recuerda a Jesús como si fuera un personaje lejano, sino como alguien que vive en nosotros. Su función no es solo traernos a la mente sus palabras, sino reavivar su presencia. Cada vez que oramos con amor, cada vez que acogemos el Evangelio con fe, Jesús se hace contemporáneo en nosotros. No es un eco del pasado, sino una presencia que se renueva sin cesar. La humildad que atrae la presencia. El alma humilde no presume, no exige, no se cree dueña de nada. Y precisamente por eso, se convierte en lugar acogedor para Dios.
El espíritu se complace en descansar donde hay verdad y sencillez. El soberbio espanta la gracia, pero el pequeño la atrae. Y cuando el espíritu mora en alguien así, la vida de Cristo florece sin obstáculos. El recuerdo que consuela en la noche. En los momentos de prueba. Cuando todo parece oscuro. Es el Espíritu quien trae a la memoria las palabras de Jesús. No para juzgarnos, sino para consolarnos. Él hace resonar en lo más profundo del alma aquella promesa. Aquella mirada. Aquel gesto del Señor que nos sostuvo. Así. Incluso en la noche del Espíritu. La luz de Cristo no se apaga. La obediencia que madura en sabiduría. Obedecer a Jesús no es solo seguir reglas, sino dejar que su palabra modele nuestra vida. Quien persevera en este camino, va madurando en sabiduría. Aprende a ver la vida como la ve Dios. A reaccionar con paz. A actuar con misericordia. Esa obediencia iluminada por el Espíritu es la que transforma un alma ordinaria en templo vivo de la presencia divina. El rostro invisible del Paráclito. El Espíritu Santo no tiene rostro humano. No camina con sandalias por los caminos de Galilea. No duerme en una barca. No come pan en la mesa de los discípulos. Pero es real. Y más íntimo que todos los gestos visibles. Es el aliento suave que llena las ausencias. El calor que permanece cuando parece que Jesús ha partido. La luz que no hiere y que todo lo revela sin ruido. Su presencia es sutil. Y por eso mismo. Profundamente transformadora. La memoria que salva del olvido. Jesús sabía que la fragilidad humana tiende al olvido. Por eso prometió un espíritu que nos haría recordar. No se trata de una memoria mecánica, sino de una gracia activa que rescata las palabras de Cristo justo en el momento necesario. Cuando el alma se encuentra débil o confundida, el espíritu rescata aquella promesa, aquella parábola, aquella mirada misericordiosa de Jesús. Y así, el corazón revive, se sostiene y vuelve a creer. La palabra que no muere. Las palabras humanas nacen y mueren en el aire. Pero la palabra de Jesús, sostenida por el Espíritu, es eterna. No solo resiste al tiempo, sino que atraviesa las capas del alma hasta fecundarla desde dentro. A veces, una frase del Evangelio puede permanecer dormida en el corazón durante años, hasta que el Espíritu la despierta con una luz nueva. Entonces, esa palabra se convierte en dirección, en alimento, en resurrección. El Espíritu enseña desde dentro. El Espíritu no se presenta como un maestro exterior, sino como una voz que nace dentro del alma. No dicta normas desde un púlpito lejano, sino que susurra desde el centro del corazón donde habita Dios. Su enseñanza no se impone, sino que se propone con dulzura. Nos convence con amor, no con temor. Y cuando el alma se deja formar por él, va adquiriendo sabiduría sin darse cuenta. Como la tierra absorbe la lluvia sin hacer ruido. La ternura de un Dios que enseña. Jesús no nos deja solos ante el Evangelio. Nos da su Espíritu para que nos lo explique desde dentro. Y el Espíritu no enseña con dureza, sino con ternura. No ridiculiza nuestras torpezas. No se burla de nuestra lentitud. Más bien se detiene.
Espera. Repite. Vuelve a empezar con infinita paciencia. Y cuando el alma abre por fin los ojos, el espíritu sonríe en lo invisible. Y deja que la alegría de Dios brote como una fuente interior. Una enseñanza para cada herida. El espíritu no solo enseña verdades abstractas, sino que adapta su luz a nuestras heridas. Enseña al herido a confiar. Al culpable a esperar misericordia. Al orgulloso a bajar la cabeza sin romperse. Su enseñanza es medicina. No hay rincón del alma que él no pueda alcanzar. Y cuando esa enseñanza es acogida con fe, el alma no solo aprende, sino que se sana. La fidelidad del espíritu en la noche oscura. En la noche del alma. Cuando todo parece lejano y el silencio pesa. El espíritu no se aleja. Aunque no lo sentimos. Permanece fiel. Y en ese aparente abandono, él está más activo que nunca. Nos sostiene sin que lo notemos. Nos cuida en lo profundo. La noche pasará. Pero su fidelidad no. Y cuando la luz vuelva, veremos que nunca estuvimos solos. El alma convertida en morada. Cuando el espíritu habita en nosotros, no solo ilumina, sino que transforma. El alma se convierte poco a poco en una morada digna. En un hogar para Dios. Todo lo oscuro comienza a rendirse. Todo lo tibio se despierta. Y sin saber cómo, empezamos a desear lo que antes nos era indiferente. La oración. La escucha. La entrega. Porque donde Dios habita, todo cambia. Una compañía que no se puede perder. A diferencia de cualquier compañía humana. El Espíritu Santo nunca se aleja sin motivo. No se ofende por nuestras debilidades. No se cansa de nuestra lentitud. Su presencia es tan fiel que incluso cuando lo rechazamos, sigue esperando con amor. Y si una lágrima de arrepentimiento brota, él responde con consuelo. No hay amor más estable, más paciente, más divinamente obstinado. Una enseñanza que se vuelve oración. Cuando el Espíritu enseña, el alma no solo comprende, sino que ora. Porque su enseñanza no se queda en la mente, sino que enciende el corazón. Y entonces, de manera natural, el alma comienza a hablar con Dios. A escuchar. A callar en adoración. Así, el Evangelio aprendido se vuelve diálogo. Alabanza. Ofrenda. Y toda la vida se transforma en oración continua. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.